¿Alguna vez te has encontrado al borde del abismo, con la esperanza pendiendo de un hilo y tu corazón clamando por un milagro? En esos momentos, cuando todo parece perdido, hay un poder capaz de mover montañas y transformar lo imposible en realidad. La oración. Esta es la historia de Samuel, un hombre común que, en medio de la desesperación por salvar a su hija, descubrió el secreto para conectar con Dios y desatar el cielo en su vida. Desde una colina bajo un cielo estrellado hasta el corazón de una comunidad transformada. Acompáñanos en este viaje épico, donde la fe, el amor y la persistencia en la oración cambiaron no solo una vida, sino un pueblo entero. ¿Estás listo para descubrir cómo los milagros suceden cuando abrimos nuestro corazón al Creador? Cuando la noche caía sobre el pequeño pueblo de Álamo Sereno, un hombre llamado Samuel se encontraba de rodillas en la cima de una colina, rodeado por un inmenso cielo estrellado, cunado. Desde niño Samuel había escuchado historias de milagros, actos divinos que transformaban lo imposible en realidad. Pero ahora, enfrentando la mayor prueba de su vida, no le quedaba más que una certeza. Si los milagros existían, tenía que descubrir cómo alcanzarlos. La vida de Samuel estaba marcada por la búsqueda de algo más grande. Había pasado años alejándose de su fe, atrapado en los afanes del mundo. Sin embargo, cuando su hija, Clara, cayó gravemente enferma, ninguna medicina ni esfuerzo humano lograban salvarla. Fue entonces cuando Samuel recordó las palabras de su abuela. Para ver la mano de Dios, debes tocar su corazón con una oración sincera. Esa noche subió a la colina decidido a aprender cómo orar. Con una Biblia gastada en una mano y el corazón lleno de preguntas, comenzó su súplica. Señor, no sé cómo hablarte, no sé cómo pedir, pero si estás ahí, si realmente escuchas, enséñame a conectar contigo. Enséñame a orar. El viento susurró entre los árboles, y Samuel sintió una presencia que no podía explicar. De repente, recordó una historia que su madre le había contado sobre el poder de la oración. Cuando buscas con fe, el cielo siempre responde. Samuel cerró los ojos, y con cada palabra, algo en su interior comenzó a cambiar. Era como si cada frase no fuera solo un pedido, sino una invitación a creer. Mientras oraba, Samuel empezó a notar algo extraordinario. El mundo a su alrededor parecía cobrar vida. Las estrellas brillaban con una intensidad desconocida, y el susurro del viento le traía una paz que no había sentido en años. Fue entonces cuando escuchó en su corazón una voz, no externa, sino profunda y clara. Ora como si ya hubieras recibido. Aquella frase resonó en su mente como un eco divino. Samuel entendió que no solo debía pedir, sino también confiar. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podía alguien que había dudado tanto aprender a creer en lo invisible? Fue en ese instante que decidió sumergirse por completo en la experiencia de la oración. Y sumergirse por completo en la experiencia de la oración. Cerró los ojos con más fuerza y dejó que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. Padre, sé que estás aquí, aunque no pueda verte. Sé que me escuchas, aunque no pueda oírte. Hoy vengo a ti, con todo lo que soy, y todo lo que tengo, confiando en que harás lo imposible por mi hija. Con cada palabra, Samuel sintió que algo dentro se quebraba. Era como si todas las capas de orgullo, duda y autosuficiencia se desmoronaran, dejando al descubierto un corazón vulnerable y dispuesto. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran de tristeza, eran de una mezcla inexplicable de esperanza y liberación. El viento volvió a soplar, esta vez con más fuerza, y Samuel sintió que la voz en su interior hablaba de nuevo. La fe no es esperar ver para creer, es creer incluso en la oscuridad más profunda. Estas palabras llenaron su mente y lo impulsaron a abrir su Biblia, buscando desesperadamente una señal, un mensaje que le confirmara que Dios estaba obrando. Sus ojos cayeron en un pasaje que no había leído en años. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Mateo 21. Samuel sintió que esas palabras eran una respuesta directa, un recordatorio de que la fe activa era la clave para liberar el poder divino en su vida. Sabía que no podía detenerse ahí, debía dar un paso más allá. Ese paso más allá significaba acción.
Samuel entendió que no bastaba con orar. Debía actuar como si la respuesta ya estuviera en camino. Decidió que al amanecer buscaría a quienes pudieran ayudarlo a fortalecer su fe y a comprender mejor el poder de la oración. Pero antes de abandonar la colina, se comprometió a un acto que cambiaría su perspectiva. Agradecer por adelantado. Gracias, Señor, susurró con la voz quebrada. Gracias por la sanidad de Clara aunque mis ojos aún no lo vean. Gracias por la fuerza que me das y por el milagro que ya está obrando. Esa gratitud anticipada iluminó su corazón con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era como si en ese momento Samuel no solo creyera, sino que supiera que Dios estaba trabajando. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Samuel descendió de la colina sintiéndose diferente, como si algo dentro de él hubiera despertado. Sus pasos lo llevaron a la iglesia del pueblo, donde un anciano pastor lo recibió con una sonrisa cálida. El pastor, conocido por su sabiduría y humildad, escuchó atentamente mientras Samuel relataba su experiencia en la colina. «Hijo», dijo el pastor, «lo que has experimentado es la esencia de la fe. Orar no es solo hablar, es confiar, actuar y vivir como si Dios ya hubiera respondido. Y se han avanzado de la palianda, hasta le suelta, quien entrenó el que ya sentó la tercera, y divada a nadar o asad el mucomosiris. La verdadera oración transforma, no solo las circunstancias, sino también al que ora. Samuel pasó el día aprendiendo sobre las promesas de Dios y el poder de la intercesión. Cada enseñanza fortalecía su determinación de perseverar en la oración, de confiar sin reservas y de esperar con fe activa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Samuel regresó a casa con una nueva misión: compartir lo que había aprendido con su familia y, sobre todo, orar junto a Clara con el corazón lleno de esperanza. Cuando Samuel entró en su hogar, encontró a Clara dormida en su cama, con el rostro pálido pero sereno. Su esposa, Elena, lo miró con una mezcla de cansancio y expectativa, como si supiera que algo en Samuel había cambiado. «¿Cómo estuvo la colina?», le preguntó en voz baja. «Transformadora», respondió Samuel mientras se arrodillaba junto a Clara. «Aprendí que debemos orar no solo con palabras, sino con fe verdadera y gratitud por lo que Dios ya está haciendo. Vamos a orar juntos esta noche, Elena, y todos los días que sean necesarios». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Samuel dirigió una oración en familia. Las palabras fluían con sinceridad y confianza. «Señor, gracias por este hogar, por mi esposa, por Clara y por cada bendición que nos has dado. Te entregamos nuestra fe y nuestras dudas y nuestra esperanza. Sabemos que tú estás aquí, obrando un milagro incluso cuando no lo entendemos». La atmósfera en la habitación cambió. Era como si una luz invisible hubiera llenado el espacio, trayendo paz y fortaleza. Los días siguientes fueron diferentes. Samuel y Elena establecieron una rutina de oración diaria, invitando a amigos y vecinos a unirse a ellos. Cada oración se sentía como un paso más hacia el milagro que esperaban. A pesar de que las circunstancias externas no cambiaban inmediatamente, la fe de la familia se fortalecía con cada día que pasaba. Clara, aunque aún débil, comenzó a mostrar pequeñas señales de mejoría: una sonrisa, una palabra suave, un brillo en los ojos que no habían visto en semanas. Samuel comenzó a entender que el milagro no estaba solo en la sanidad física de Clara, sino también en la transformación que Dios estaba obrando en sus corazones y en su comunidad. Personas que antes no oraban ahora buscaban a Dios con fervor. Los vecinos llegaban al hogar de los Samuel, no solo para consolar, sino también para aprender a orar y compartir testimonios de fe. Y entonces, un día, sucedió algo extraordinario. Clara, quien apenas podía caminar semanas atrás, se levantó de su cama con fuerzas renovadas. Su sonrisa era más brillante que nunca, y en su mirada había una chispa de vida que parecía reflejar la luz del cielo. Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a Samuel mientras ambos contemplaban el milagro que habían estado esperando. «Lo hizo», susurró Samuel, apenas conteniendo la emoción. «Dios lo hizo». La noticia se extendió rápidamente por Álamo Sereno. La sanidad de Clara no solo fue vista como un evento médico inexplicable, sino como un testimonio vivo del poder de la oración y la fe. Las personas del pueblo, inspiradas por la historia de Samuel, comenzaron a orar con más fervor y a buscar una conexión más profunda con Dios. Lo que comenzó como una súplica desesperada en una colina,
se convirtió en un movimiento de fe que transformó a toda una comunidad. Samuel nunca dejó de orar. Comprendió que la oración no era solo un medio para obtener milagros, sino una manera de vivir en comunión con Dios, de confiar en su plan y de caminar en su propósito. Cada vez que miraba a Clara, veía no solo a su hija recuperada, sino también la evidencia de un Dios que escucha, responde y transforma. Años después, Samuel compartió su historia con otros, subiendo nuevamente a la colina donde todo había comenzado. ¿La oración?, dijo con voz firme, es el puente entre lo que somos y lo que Dios puede hacer. No importa cuán oscura sea la noche, cuando oramos con fe, el cielo siempre responde. Y la colina se convirtió en un lugar de encuentro para quienes buscaban esperanza, y la historia de Samuel quedó grabada como un recordatorio eterno de que los milagros son posibles cuando abrimos nuestro corazón y confiamos en Dios con todo nuestro ser.